Muy bien, así es que hoy vamos a ver, para poder entender este tipo de adoración que se le da a Dios en las alturas, porque también le están dando a Dios este tipo de adoración en las alturas, mis hermanos. Hay que entender la diferencia, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la Biblia, la diferencia entre alabanza y adoración, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Vamos a ver, por ejemplo, en el Salmo 100, versículo 4, por favor. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Esta palabra alabanza en la Biblia, aunque aparecen también con algunas otras palabras hebreas, pero generalmente la palabra alabanza en hebreo es la palabra tejilá. Y quiero que me pongan por favor una imagen donde está acá escrito, para que usted pueda ver de dónde viene esta palabra alabanza que aparece tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En hebreo, alabanza es tejilá, que significa elogio, himno, alegría, canto, loor, y viene de una raíz hebrea que es halal, ¿sí? Halal, que significa ser claro, brillar, hacer un espectáculo, pero hay que entender qué tipo de espectáculo, ¿verdad? Eso es hacer un espectáculo para Dios, no un show para la gente. Hay que diferenciar también eso. Pero bueno, halal, ya sea con J o H, significa alardear, significa celebrar. De hecho, halal es la palabra que se traduce como aleluya, ¿sí? Aleluya es la palabra halal en hebreo, ¿sí? Que es alabanza, alabanza. Y en griego la palabra alabanza es una palabra griega, que es la que más aparece. La voy a pronunciar así como se escribe, sabio, y significa tocar un instrumento de cuerdas, cantar, significa también rasgar cuerdas. También a veces significa adoración, pero en el sentido de cantar un himno. Eso significa alabanza, ¿está claro? Esto es importante entenderlo por lo que vamos a ir aprendiendo de esta adoración en las alturas. Alabanza es eso, ¿verdad? Cantar, aclamar a Dios con júbilo, con alegría, celebrar todo lo que Dios es. Y adorar, ¿sí? Adorar, que a veces nosotros le llamamos adorar a cantar suavemente. No se me ocurre otra palabra que decir que le llamamos adoración a cantar algo así románticos. Bíblicamente, porque eso es lo que nos interesa, que es de acuerdo a la Biblia. Bíblicamente, adorar significa postrarse, significa obediencia. Veamos aquí, lo tengo en griego y lo tengo en hebreo. En griego, adorar significa postrarse en homenaje en este caso a Dios, aunque también se puede adorar a otros dioses. ¿Sí? Postrarse y hacer homenaje a otros dioses, ¿estamos? Pero, y significa hacer reverencia. Eso significa adorar en griego. Y en hebreo, vea, esto es poderoso lo que significa adorar, que es la palabra shakha, que tiene cierta relación con uno de los abismos que vimos, solo que esto es lo opuesto a ese abismo, y es lo único que nos puede sacar de ese tipo de abismo. Es que aquí hay unos secretos, por eso le llamo yo misterios de la adoración en las alturas, porque hay unos misterios bien profundos, mis hermanos, en esto, que nos pueden llevar a ser más que vencedores. ¿Estamos? Pero fíjense que adorar en hebreo significa deprimir en el sentido de humillarse, ¿sí? De humillarse en reconocer quién es Dios y quién soy yo como criatura. Significa postrarse en homenaje a Dios también, igual que en griego, arrodillarse, dar culto, humillarse, inclinarse, reverenciar, someterse, rendirse. Eso es lo que significa adorar en la Biblia. O sea que adorar en la Biblia normalmente, porque hay algunas excepciones ahí por el tipo de traducciones o de las palabras, adorar es un acto de reverencia a Dios. Más que cantar, mis hermanos, adorar es rendirse a Dios. Eso significa adorar. Y hay que entender esta diferencia entre alabanza y adoración para saber cuál es ese tipo de adoración que se da en las alturas. Qué tipo de alabanza y adoración le agradan a Dios. Por ejemplo, este tipo de adoración shakha la encontramos en 2 Samuel 12:20. Solo voy a leer ese versículo.
porque si Dios no lo permite ahorita en el tiempo de acá, vamos a volver a esa escritura. Pero en Samuel 12:20, cuando David, después de pasar un momento difícil, cuando se murió el niño, por el cual él ayunó 7 días y oró y ayunó 7 días, y al final se murió el niño. Cuando le dieron la noticia, dice en el versículo 20, entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová. ¿Y qué dice? Adoró. Esta palabra adoró acá es que David llegó más que a cantar. O sea, él lo que fue a tener un acto de reverencia a la soberanía, al gobierno de Dios. Fue un acto de irse a rendir a la voluntad de Dios que estaba experimentando en ese momento de su vida. Pero estamos hablando, esta adoración Shakha es una adoración de sometimiento al gobierno, a la soberanía de Dios, como mencioné, pero con una actitud de gratitud, con una buena actitud, no con molestia, no con enojo, mis hermanos, sino reconociendo que Dios siempre nos da lo mejor, aunque en ese momento sea doloroso para nosotros. ¿Me estoy dando a entender con esto? A eso se refiere este tipo de adoración. Aquí David fue a adorar, pero lo que fue a hacer es: Señor mío, Dios mío, gracias por lo que permitiste. Si tú permitiste que él se muriera, santificado sea tu nombre, Señor. Tú eres el dueño, tú eres quien da y quien quita la vida, y tus planes siguen siendo planes de bien para cada uno de nosotros. Si tú así lo dispusiste, Señor, tú eres el soberano. Yo te adoro, Señor, yo te alabo porque tú eres mi Dios. A eso fue David en ese momento al templo, no a quejarse, no a decirle: Señor, pero ¿por qué te lo llevaste? ¿No te diste cuenta cuánto ayuné, cuánto oré, Señor? ¿Qué culpa tenía este niño? No, David fue a adorar este tipo de adoración, fue a inclinarse, fue a doblegarse ante la voluntad y la soberanía de Dios. Mis hermanos, esto es poderoso. Este tipo de adoración Shakha que estamos viendo acá, esta es la adoración en espíritu y en verdad. Mire, yo escucho mucho en la iglesia, a nivel general de iglesia, que se habla de adoradores en espíritu y en verdad, pero se refieren a cantar, a tener un momento ahí de canto con instrumentos y tal vez un cántico despacio, ¿verdad? Así como romántico, pero dice: estamos adorando en espíritu y en verdad. No, mis hermanos, esa no es la adoración en espíritu y en verdad. La adoración en espíritu y en verdad va más allá que un canto. La adoración en espíritu y en verdad es aquel sometimiento con gozo, con gratitud al gobierno, a la soberanía, a la voluntad de Dios, dándole gloria a Dios, pase lo que pase. Eso es adorar en espíritu y en verdad. Y el asunto es que ese tipo de adoradores son escasos. Es por eso que el Señor Jesús, ¿se recuerdan cuando se encontró con la samaritana? Pónganme ahí Juan capítulo 4 versículo 22. Quiero dejar bien claro hoy lo que es adorar en espíritu y en verdad, porque esta es la adoración en las alturas. Obviamente vamos a ver más adelante, combinada también con la alabanza, ¿sí? Alabanza y adoración, mis hermanos. Entenderla para vivirla y podamos ser de los que el Padre tendrá en su presencia con adoración a nivel del lugar santísimo. ¿De acuerdo? El Señor Jesús le dijo, respondiéndole a lo que le dijo ahí la samaritana, le dijo en el versículo 20: nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. La samaritana se estaba refiriendo a ese tipo de ir a hacer un acto litúrgico, por decirlo así, o un tipo de romería. Entonces Jesús vea la respuesta que le da: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. O sea, no se trata de un lugar, al final se trata de una actitud. Y le dice en el 22: ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos.
Y le dice Jesús estas palabras en el 23: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esto es tremendo, esto es poderoso. El Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. El Padre está buscando acá en la tierra, acá entre nosotros, acá entre los hombres. Escuchen bien esto: adoradores que tengan una adoración a nivel de las alturas, acá en esta tierra, una adoración en espíritu y en verdad. Y cuando habla aquí de espíritu, está hablando de nuestro espíritu, ¿sí? Una adoración no en la carne, ni siquiera influenciados por nuestra humanidad, sino una adoración con nuestro espíritu, pero en verdad, con la adoración misma de Cristo, porque Él es la verdad. Y si alguien adoró al Padre siempre, no de vez en cuando, sino siempre, mis hermanos, como un modo de vida, si alguien adoró en espíritu y en verdad al Padre, fue Cristo, y lo sigue haciendo. Y Él es nuestro ejemplo, y tenemos que seguir nuestras pisadas. Y gracias a Dios sí se puede seguir en el ejemplo de Él, porque hay varios en la Biblia, bastantes ejemplos de hombres como nosotros, personas como nosotros, con problemas de corazón como nosotros, habiendo heredado una humanidad pecaminosa como nosotros, hombres que llegaron a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y ellos están, obviamente los que están en el Antiguo Testamento ya están con el Padre, los que están también en el Nuevo Testamento ya están con el Señor, pero son nuestro ejemplo porque alcanzaron ese nivel de adoración, ese nivel de obediencia, ese nivel de sometimiento al gobierno, a la voluntad, a la soberanía de Dios, con actitud gozosa, con gratitud, mis hermanos, sabiendo que el Padre es el todo del todo. Amén. Entonces, adoramos al Padre en espíritu y en verdad. Que quede claro esto: rindiéndonos, voy a repetir, y aceptando su soberanía y su gobierno en nuestra vida, en cada situación de nuestra vida, en todo momento de nuestra vida, con una actitud, repito, de gratitud, sabiendo. Es por eso que los que han llevado el diplomado entenderán esto, sabiendo que el Padre siempre nos da lo mejor, y debemos de tener contentamiento con Dios, pase lo que pase, porque Él siempre nos da lo mejor, aunque lo que nos esté dando en el momento sea corrección, sea disciplina, sea vara. ¿Y cuál es la vara de Dios? Las pruebas. ¿Cuál es la vara de Dios? Experimentar esos pequeños infiernos, esos abismos espirituales, porque es allí donde nos corrige, nos depura y nos forma. En todo y por todo es el amor del Padre manifestándose a nosotros a través de Cristo Jesús. Esto es poderoso entenderlo, mis hermanos. Ahora veamos: Lucifer, tu alabanza, halal, pero no tu adoración, shahat. Acompáñeme por favor a Isaías capítulo 14 versículo 12. Y esto es importante entenderlo también, porque tenemos que evaluar a quién estamos siguiendo, a quién estamos imitando, el ejemplo de quién estamos siguiendo. Y aquí es donde ya la cosa se pone un poquito color de hormiga. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Ahora vean esto: la palabra lucero, ¿sí?, que se refiere a Lucifer, ¿de dónde viene Lucifer? La palabra lucero es la palabra heilel, que esa no se las traje escrita, pero viene de la raíz halal. ¿Y qué es halal? Alabanza. ¿Y qué es halal también? Aleluya. Aleluya. O sea que Lucifer, ¿sí?, su nombre es alabanza. De hecho, significa esta palabra lucero, como está acá, es la palabra raíz halal, mis hermanos, de alabanza, y significa brillantez. Significa también lucero de la mañana. Eso significa acá lucero, o Lucifer significa lucero de la mañana.
Y significa también lo mismo que halal, ser claro, aleluya, aclamar, alabanza, alabar. Dios lo creó para eso. ¿Me está escuchando? Dios creó a Lucifer para ofrecer alabanza al Padre y para ofrecer adoración al Padre. Y lo hizo de tal manera que fue el querubín más esplendoroso, más brillante que Dios creó. ¿Y por qué Dios hizo a este querubín de esta manera? Dios lo creó para que instruyera a lo más preciado, a lo más especial de Dios, a lo que Dios determinó que iba a adoptar como sus hijos, y a los que determinó que iban a ser la ayuda idónea del Cordero, a los que determinó que iban a reinar o reinarían juntamente con Cristo. Entonces Lucifer, con esa capacidad de alabanza y con esa capacidad de adoración que Dios le dio, de adoración shahat, tenía que instruirnos a nosotros para ser adoradores en espíritu y en verdad, porque ese es el tipo de adoradores que el Padre quiere en su misma presencia. Ese es el tipo de adoradores que Dios quiere, que el Padre quiere que reinen juntamente con Cristo. ¿Estamos? Entonces, mire, Lucifer, otras veces les he dicho que él era por un lado él era una orquesta andando, ¿sí? Dios lo capacitó para para alabar y para adorar. Dios lo capacitó, así como también Adán y Eva, Dios los capacitó también en las creaciones anteriores, pero en esta cuarta, Adán y Eva, Dios los capacitó para ser adoradores y para dar alabanza. Es por eso que les dijo que labraran y guardaran el huerto. Y la palabra labrar, mis hermanos, en ello va implícito la alabanza y la obediencia, la adoración, dar culto, ministrar. Eso significa labrar. Obviamente tenían que empezar por ellos mismos. Entonces, en el caso de Lucifer, aquí viene el problema. Cuando ya a él le empezaron a meter cositas en la cabeza, en el corazón, Leviatán, ¿sí? Apolión, maldad, él empezó a quedarse solo con aquello que podía ser visto, con aquello que le daba a él, atraer la mirada hacia él, que era la alabanza, el brillar, el cantar, el tocar instrumentos. Pero ya no le gustó la adoración de sometimiento al gobierno, a la soberanía de la voluntad de Dios. Y ese es un mal que nos afecta muchísimo, porque a todos nos gusta el espectáculo, ser un espectáculo, brillar, que los demás nos admiren, pero no nos gusta someternos al gobierno, humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, tener la soberanía, el gobierno, la cabeza del Señor Jesucristo sobre nosotros. ¿Les está haciendo sentido esto? Eso fue lo que empezó a pasar con Lucifer. Entonces él sí ofreció alabanza halal, pero no ofreció adoración en espíritu y en verdad. ¿Me está escuchando? Y eso es lo que pasa mucho en este tiempo. Si se ofrece, mis hermanos, alabanza halal. Usted va a cualquier iglesia y, bueno, no todos, pero cada vez sí más gente en iglesia, pues canta, alaba, grita. Todo eso es alabanza halal, es hacer un espectáculo, mis hermanos. ¿Sabe qué significa también halal? Ser clamorosamente tonto, en ese sentido de volverse loco, usted gritando, celebrando a Dios. Mire, ¿cuánto cristiano hace eso? Pero ya no ofrecen adoración en espíritu en verdad, ya no hay obediencia, ya no hay sometimiento al gobierno, a la voluntad de Dios. ¿O no ese es el problema que experimentamos? Y no me estoy refiriendo solo a los músicos y a los salmistas, a los que cantan, aunque ellos son los que más afecta al Señor. Es por eso que empiezan a querer ser vistos. Hay una lucha ahí. Mire esa naturaleza luciférica tratando de empujarlos a querer ser y hacer lo que Lucifer hizo, de querer ser adorado él, admirado él. Pero todos somos afectados por eso. Entonces, mis hermanos, esa es la razón por la cual vemos que en las iglesias la alabanza es, llamémosle así, tremenda, poderosa. Pero transformación, cambio, obediencia, brilla, pero de ausencia. Ahora bien, esto le sucedió a Lucifer. Ahora es Lucifer caído, porque el quedarse solo con la alabanza y no llegar a la adoración que Dios pide, la adoración de las alturas, nos deja fuera del propósito de Dios. El cantar
debe de ser para motivarme, para llegar a ese momento de sometimiento, de reconocer que Dios es Dios, arriba en los cielos, abajo en la tierra. Y cuando habla abajo en la tierra, habla de las profundidades de la tierra, de los abismos. En todo lugar Él es soberano y Él es digno que le adoremos, digno de suprema alabanza, digno de suprema adoración. Hay pocos, son escasos. Es por eso que Jesús le dijo a la samaritana: el Padre busca ese tipo de adoradores. No le dijo el Padre busca quien cante y quien alabe y toda esta cosa. El Padre busca adoradores que anden en el Espíritu, que le adoren en el Espíritu y en verdad, en todo lo que significa la verdad, que es Cristo Jesús. Amén. Ahora vea el caso de David. David tuvo alabanza halal, pero también tuvo adoración shahad. Por eso Dios dijo: he hallado un hombre conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Y qué era lo que más quería Dios? Pues lo que más quería Dios es lo que está buscando, lo que ya Jesús nos dijo que Él está buscando. Alguien que le dé alabanza halal, pero que le dé adoración en espíritu y en verdad, adoración a nivel de las alturas. Y encontró a David, ¿sí?, en ese tiempo. ¿Y por qué? Porque también ya lo había encontrado. Sabe que no fue de este tipo de personas. Abraham fue un adorador en espíritu y en verdad. José fue un adorador en espíritu y en verdad. ¿Están los ejemplos ahí en la Biblia? La pregunta es: ¿qué dirán de nosotros? ¿Estamos? Veamos el caso de David. Bueno, ya leímos, ya sabemos que en Hechos 13:22 habla que Dios dice que encontró un varón conforme a su corazón. Entonces veamos en el Salmo 119, 164. Es solo uno de varios ejemplos donde David ofrece alabanza halal y habla de este tipo de alabanza. Y mire, David no estaba hablando por hablar, si no, no hubiera quedado ahí en la Biblia como un ejemplo. 7 veces al día te alabo a causa de todas tus bendiciones que me das. No, mis hermanos, vea qué lejos está esto de nosotros. Mire, ¿sabe que a mí me confronta esto? Porque todos, como David, íbamos a matar a Goliat y le vamos a quitar la cabeza a Goliat. Todo eso es lo que se habla de David. Pero ¿por qué no se habla que David 7 veces? Pero no era que eran solo 7 veces, sino, mire, alabanza perfecta, 7, alabanza completa, ¿sí?, a Dios a causa de tus justos juicios que vienen a mi vida, por estos abismos, por estos pequeños infiernos, por estas pruebas, por estas adversidades. Yo te doy alabanza completa a ti, porque tú eres soberano, tú eres Dios y tú siempre me das lo mejor. Y si me está pasando esto es porque me amas, porque tú al que tomas por hijo lo corriges y lo disciplinas. Pero nosotros alabamos a Dios normalmente cuando nos va bien nada más. Pero aquí David dice: mira, ofreció alabanza halal en medio de la adversidad, en medio de las pruebas. Pero no solo alabanza halal, también adoración shahad, como ya vimos. Y veamos nuevamente 2 Samuel capítulo 12. Ahora vamos a leer del versículo 19 al 20. Y acá en 2 Samuel 12, 19, 20 dice: mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. O sea, no estuvo triste. ¿Por qué? Porque tenía un sometimiento. Honraba la voluntad, la soberanía de Dios. Tenía una actitud de reverencia al gobierno, a la omnipotencia, a la divinidad de Dios. Entonces lo vemos, por un lado, ofreciendo alabanza en esos justos juicios, y ofreciendo, doblegándose, ¿sí?, sometiéndose con gratitud,
con una buena actitud, sin enojo. Mire, él no fue a adorar, como ya les mencioné, él no fue a adorar, mis hermanos, con una actitud así de molestia. No, una rendición total. Mire, adoración en espíritu en verdad es una aceptación total del gobierno y la soberanía de Dios, ya sea que nos lleve por montes espirituales o por valles espirituales. Yo quiero ser un adorador en espíritu y en verdad. Y sabe una cosa, hay un ingrediente que tenían todos los que aparecen en la Biblia como adoradores en espíritu y en verdad. En Abraham, en José, que es de los que se nos describe más este tipo de adoración, en David, es que no solamente tenían gratitud, sino también esperanza. También esperanza, porque si seguimos leyendo allí, por favor, para no tener que ir yo aquí a mi Biblia, esto es poderoso. Pero cuando David se levantó, hizo y fue a adorar, dice, y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. O sea, ¿qué te está pasando, David? O sea, mira, asombrados ellos, desubicados. ¿Y qué le está pasando? Estaba llorando, estaba triste, estaba suplicando, y se murió el niño, y ahora lo vemos contento y comiendo. Entonces vea lo que les dice. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí, pero yo voy a él. Mi esperanza es que nos vamos a encontrar nuevamente. ¿Por qué voy a estar triste si esto es temporal? Ya nos vamos a encontrar nuevamente. Eso se llama esperanza. ¿Estamos? Mire, esto es un buen ejemplo para nosotros. Adorar en espíritu y en verdad no es desmoronarse, no es desear morirse cuando Dios le quita a un pariente, aun cuando le quita al cónyuge. Duele, sí duele. Se llora, sí se llora. Pero la actitud que tengamos: Señor, gracias porque te lo llevaste. Me está doliendo, Señor, me está doliendo, pero gracias, tú eres soberano. Pero gracias, Señor, porque nos vamos a encontrar. Esto es temporal, ya viene lo verdadero. Es por eso que en Tesalonicenses dice: miren, no ignoren. Dice, ¿se recuerdan? Cuando habla del arrebatamiento, dice: no ignoren, para que no se entristezcan por los que ya se fueron. Es lamentable que haya cristianos que se desmoronen y hasta se peleen con Dios cuando se muere o Dios se lleva, porque esa es la realidad. Dios se lo lleva, se lleva a alguien cercano. Hay que arrepentirse si se tuvo esa actitud. Si alguien que me está escuchando, arrepiéntase, porque se está oponiendo al gobierno y a la soberanía de Dios. Es un rechazo a la voluntad de Dios, porque el que da y quita la vida es Dios. Sí, pero mire cómo se murió. Es Dios el que lo permitió. ¿Pero por qué? Eso pregúnteselo a Él cuando llegue allá. Él es soberano, Él es el que manda, y donde manda capitán no manda marinero. Eso es irse convirtiendo en adorador en espíritu y en verdad. Estoy hablando de la realidad de la Biblia, pues. Repito, yo puedo venir a alabar, danzar, que es otra forma también, sí, danzar y gritar y jubilar, hacerme un colocho acá en el servicio, ¿verdad? Pero ¿cómo está su vida de adoración? ¿Cómo está su vida de adoración? ¿Cómo está nuestra vida de adoración, de sometimiento, de rendición al gobierno y a la soberanía de Dios? Acompáñeme a Josué capítulo 5. Aquí narra ¿recuerdan cuando se le apareció Cristo a Josué como el príncipe de los ejércitos de Jehová? ¿Se recuerdan? Mire, antes de leer, acá ya el pueblo de Israel al mando de Josué, ¿sí? Al mando de Josué, para que tengamos el contexto, solo se lo cuento, iban a conquistar, iba a empezar la conquista de Canaán. Imagínense qué misión la que iban a empezar. La conquista de Canaán, que implicaba conquistar 10 naciones, 13 gigantes, 32 reinos, 33 reinos. Era una tremenda misión. Y Josué al mando y sus oficiales,
mire, tenga por seguro que ellos ya estaban planeando. En la mente de Josué estaba, como ya sabía cómo era Jericó, que era la primera, iba a ser la primicia. Es por eso que no tenían que tocar nada de Jericó. Era la primicia. Y viendo esos grandes muros, eso era una ciudad fortificada. Y Josué, siendo un guerrero, ¿usted cree que él no estaba pensando cómo vamos a derribar esos muros? Yo digo que vamos a hacer esto, yo digo que vamos a hacer esto otro. Mire, él ya planeando cómo le iban a entrar a esa ciudad, cuando en eso tiene un encuentro con Cristo. Y cuando tuvo ese encuentro con Cristo, vamos a leer del versículo 13 por asunto de tiempo. Usted lee en su casa despacito. Estoy en 2 Samuel 5:13, versículo. Dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Mire cómo se le apareció Cristo a ustedes. Esto es poderoso. Y Josué, yendo hacia él, eso me gusta, la valentía de Josué, ¿verdad? ¿Sabe por qué dije mire la valentía de él? Porque Josué sabía que esto no era algo natural. Este varón no era, Josué había dicho, este es un alienígena. En lugar de salir corriendo como usted o quizás hubiéramos hecho, y lo vio con la espada desenvainada, entonces Josué también se fue envalentonado, ¿sí? Y le dijo: ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Qué pregunta, ¿no? Ahora, ¿qué cree que hubiera pasado si el otro de verdad hubiera sido de los enemigos y le hubiera dicho: soy de tus enemigos? ¿Qué cree que hubiera hecho Josué? Iba con todo. Mire, de verdad necesitamos ser de ese tipo de personas valientes. Es por eso que Jesús dijo: los valientes arrebatan la vida del reino de los cielos. No aguados, no pusilánimes, que por cualquier cosita llorando, por cualquier cosita quejándonos. Josué le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, es que me gusta, no, le dice, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Ya se imagina cómo oyó Josué esa voz de Cristo. Entonces Josué, ¿qué dice? Postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Esta palabra adoró es shakha, la adoración que estamos viendo, adoración de las alturas. Le adoró y le dijo: vea, ¿qué dice mi señor a su siervo? Aquí tú eres el que manda, no soy yo. Tú eres el Señor, tú eres mi dueño, tú eres mi amo, yo soy tu siervo. Ese fue el tipo de adoración que le dio. Pues mire, la adoración en espíritu y en verdad, escuchen lo que le voy a decir, es postrarnos no solamente de manera física, sino que también postrar nuestro corazón, nuestra voluntad a la voluntad divina. Eso es adorar en espíritu y en verdad. Esa es la adoración de las alturas, donde no solamente es algo por fuera, una manifestación externa, sino que es nuestro espíritu el que se postra, se doblega, se rinde al gobierno y soberanía de Dios. Es por eso que Josué le dijo: ¿qué dice mi Señor? ¿Alguien tiene la concordancia de esto? La palabra Señor ahí. Bueno, en lo que la encuentra, sigamos en el versículo 15. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, luego que Josué se postró, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi Señor a su siervo? Adonai. ¿Qué dice Adonai a su siervo? Adonai, mi amo, mi dueño. Eso es reconocerlo. Y entonces este príncipe del ejército de Jehová es Cristo. Eso lo podemos probar en la palabra. Le dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. ¿Y qué dice? Y Josué así lo hizo. ¿Sabe qué significa quitarse el zapato? Cuando Cristo le dijo: quítate el zapato, mire, era una costumbre hebrea de cuando yo no podía redimir algo, entonces me quitaba el zapato y le decía al otro: sé tú y no yo. Cuando Cristo le dijo acá: quita el calzado de tus pies, ¿sabe qué le está diciendo? Deja a un lado tus planes, deja a un lado todas tus ideas, deja a un lado todo lo que está en tu mente, en tu voluntad. Quita el calzado y ríndete
a mi voluntad, a mi gobierno, porque las cosas se van a hacer como yo ya lo tengo establecido. ¿Y qué hizo Josué? Le dijo: con gusto, Señor, tú eres Adonai, tú eres el Señor. ¿Cuántas veces el Señor viene con nosotros? El problema es que a veces no lo reconocemos. Pero cuando de repente oímos su voz, de alguna manera en que Dios nos habla y nos dice: no es por allí, deja tus planes, ¿sí? Haz a un lado eso, no es lo que tengo para ti. ¿Acaso nos quitamos nosotros el zapato y le decimos: está bien, Señor, sea lo que tú quieres? Normalmente nos aferramos a nuestros deseos, a nuestras ideas, a nuestros planes, a nuestros gustos. Mis hermanos, pero un adorador en espíritu y en verdad es alguien que se quita el zapato espiritualmente y le dice: Señor, sea tu voluntad y no la mía. Y lo hace con gusto, lo hace con gratitud, porque Señor, lo que tú tienes para mí es lo mejor. Sea lo que sea, es lo mejor, porque tú me amas. Ese es el tipo de adoradores que el Padre busca que le adoren en espíritu y en verdad. Esa es la adoración de las alturas, esa es la adoración del lugar santísimo. Y el Padre todavía está buscando este tipo de adoradores, hombres y mujeres dispuestos a someterse como Jesús en Getsemaní. Pero Padre, sea como tú quieres, no como yo. Sea tu voluntad, no la mía, Padre. Vea la actitud de Josué. Josué adoró en espíritu y en verdad, reconociendo a Cristo. Aquí lo apunté: cayó postrado en tierra, pero al mismo tiempo humilló su corazón, humilló su espíritu, y no quejándose, no murmurando, no con molestia. No solo hacerlo por hacerlo, sino con convicción de quién es Dios y quién soy yo y para qué me creó Dios, para qué me bendijo, para qué me escogió, para qué me predestinó. Tenemos que llegar a este nivel del lugar santísimo. Amén. Pero creo que debemos de orar en este momento. Le voy a pedir que se ponga de pie, porque creo que hemos fallado. Yo el primero he fallado muchas veces, resistiéndome al gobierno, a la soberanía de Dios. Y muchas veces nos hemos obstinado en irnos por nuestro propio camino, no por el camino que el Señor nos ha estado señalando. Y caemos en rebelión, como le pasó a Lucifer, que ahora es Lucifer caído. Y aún podemos llegar, quizás, mire, también llegamos a la iglesia a cantar, a danzar y a alabar con júbilo. Pero ahora entendamos que eso no nos va a llevar al destino final. No estoy hablando de perderse, no estoy hablando de ser salvos de la paga del pecado. Estoy hablando de estar en la nueva Jerusalén. Estoy hablando de llegar a ser la ayuda idónea del Cordero, un hijo maduro del Padre. Estoy hablando de ser de los bienaventurados de limpio corazón, que verán a Dios. Un bienaventurado de limpio corazón es alguien que aprende a ser un adorador en espíritu y en verdad. Pero nos obstinamos en nuestros planes, en nuestras ideas, en nuestros gustos. Y Dios nos habla muchas veces, pero cerramos nuestro oído a Él. Y el asunto es que, mire, cuántos somos traspasados de muchos dolores por irnos y aferrarnos a nuestros propios caminos. No solo nos perdemos lo más grande, que es ser la ayuda idónea del Cordero, de Cristo, sino también somos traspasados de muchos dolores al aferrarnos, al obstinarnos en nuestra propia voluntad y deseos. Mis hermanos, creo que es tiempo de tomar decisiones. Creo que es momento, uno de los momentos ahora también, en que el Señor traza una línea para que tomemos una decisión. ¿Vamos a ser de los que se quedan solo con alabanza halal, o vamos a ser también adoradores en espíritu y en verdad? Padre eterno, gracias por hablar a nuestro corazón hoy. Señor, reconocemos nuestra necesidad, Señor, de elegir por ti. Señor, no tenemos idea de cuánto nos hemos obstinado en nuestros propios deseos, en nuestros propios planes, sin consultarte a ti,
Y aún muchas veces, Señor, tú hablándonos, diciéndonos que no es por allí, que no es tu voluntad, que estamos mal, no es lo que tú apruebas. Y aún así nos obstinamos, Señor, en irnos por ese camino de rebelión. Señor, perdónanos. Hemos pecado contra ti, obstinándonos, oponiéndonos a tu gobierno, a tu soberanía. Pero hoy, Señor, con esto que tú nos muestras y nos has hablado, hoy nos arrepentimos de todo lo que nos hemos resistido a tu gobierno, a tu voluntad, por toda esa malicia que ha habido en nuestro corazón, esa desconfianza que tenemos, Señor, de tu voluntad, esa desconfianza que tenemos de tus planes. Señor, hemos pensado que nuestros planes son mejor que los tuyos. Perdónanos. Perdónanos, Señor, no tenemos idea de cuánto hemos fallado, pecado de esta manera y nos hemos rebelado de esta manera, Señor nuestro y Dios nuestro. Pero gracias, Señor, porque, Señor, tú eres justo y verdaderos y justos son todos tus juicios, pero también de ti es tener misericordia, de ti es perdonar. Es por eso que hoy te suplicamos misericordia, te suplicamos perdón por todo lo que hemos hecho y vivido contrario a tu voluntad, por todo lo que hemos estado viviendo en oposición a tu gobierno, a tu soberanía, por todo lo que, Señor, hemos estado viviendo, resistiéndonos, Señor, a entregarnos, a rendirnos totalmente a ti, para que sean tus planes los que se ejecuten en nuestra vida. Señor, nos arrepentimos de todo lo que hemos estado viviendo en resistencia, en oposición a ti, aferrados, Señor, a nuestros deseos, a nuestros gustos carnales, a nuestra humanidad pecaminosa. Hoy nos arrepentimos y te suplicamos perdón. Perdónanos, lávanos con tu sangre, Cristo, y encáusanos en tu voluntad, Padre. Haznos ser conocedores, sabios, entendidos en tu voluntad, y produce en nosotros, Padre, así el querer como el hacer por tu buena voluntad, de ser adoradores en espíritu y en verdad, sometidos totalmente a tu gobierno, a tu soberanía. Padre, ayúdanos a tener convicción que tu voluntad es buena, tu voluntad es agradable, tu voluntad es perfecta, es lo que más nos conviene. Ayúdanos a ser sabios, Padre eterno, a tener temor de ti, a tener reverencia hacia ti en todo momento, Señor. Que aún en los momentos de dolor o de adversidad podamos ofrecerte alabanza, halal y adoración en espíritu y en verdad, como tenemos el ejemplo tuyo, Señor Jesús, el ejemplo de David y los demás ejemplos que nos dejas en tu palabra. Gracias, Padre, por oírnos. Lávanos con tu sangre, Cristo. Sálvanos, sálvanos, Cristo, de toda obstinación, de toda rebelión en nuestro corazón. Sálvanos, Cristo. Tú eres nuestro único y suficiente Salvador. Señor Jesús, obra en nosotros. Espíritu Santo, ministranos. Enséñanos y ayúdanos a humillarnos bajo la poderosa mano de nuestro Creador, de nuestro Dios, de nuestro Padre eterno. Bendito Dios. Levantémonos.